Tal queda grabado esto. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وbarakatuh. Y continuamos con la interpretación de la Sura Al-A'la, el Altísimo, la Sura número 87 del Sagrado Corán. Y hemos llegado a esta parte donde dice A'udhu billahi minash shaitanir rajim Alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Entonces hemos llegado a esta donde dice que quien entrará en el gran fuego o en el fuego mayor o en el más grande, digamos, en el fuego más grande, donde luego ni morirá ni vivirá. La yamutu fiha, no va a morir en ella, en este nar, en este fuego, wala yahya, y no vivirá. Entonces, ¿qué significa esto? Es una parte donde habla del castigo, para luego entrar en una parte muy linda que tiene esta sura, este capítulo que habla del tazkiya, de la purificación. Entonces, estas aleyas lo que marcan es que en el lugar donde estarán castigados aquellos que se hayan negado a seguir la verdad, entonces dice, no van a morir ni van a vivir. ¿Por qué? Porque va a ser una experiencia distinta, una experiencia de dolor, digamos, en donde ese dolor no va a llevar a la muerte, como por ejemplo un dolor en el dunya, en este mundo. Es un dolor que, si es extremadamente doloroso, puede matar a la persona. Si una persona en este mundo puede morir de dolor. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en un accidente, a veces, por ejemplo, una persona pierde sangre, ¿no? Entonces se va a decir que, bueno, perdió tanta sangre que el cuerpo no aguantó y falleció. Pero hay dolores que también generan la muerte. En este caso va a ser un dolor que dice el ser humano nunca experimentó y que va a ser 1000 veces más doloroso que cualquier dolor que se pueda tener en este mundo. Sin embargo, no va a morir, no va a poder morir. O sea, la persona va a querer morir del dolor y no va a poder morir. Y es de las peores, digamos, de los peores castigos y de las peores aflicciones que hay en el otro mundo. Y por eso, según algunos exégetas, este Narul Kubra, este gran fuego, o el fuego más grande, el fuego mayor, es el grado más bajo del infierno. ¿Sí? Es el castigo más doloroso que hay en el infierno. También hay un dicho del Imam Sadiq alayhi salam que explica un poco cómo es este fuego y dice que este fuego no es más que una parte de las 70 que conforman el fuego infernal. Dice, el nuestro es un fuego débil. Dice, apenas es una 70ª parte del fuego verdadero, y que de esta forma, dice, nadie puede acercarse a ese fuego en este mundo, en el mundo. O sea, una chispa de este fuego del infierno, de este Nar al-Kubra, de este fuego mayor, digamos, que hay en el infierno, dice, puede hacer explotar todo el mundo material. Entonces, cuando nosotros leemos esta aleya, y que dice, ni vivirá, The Bluetooth device is ready to pair. No va a poder ni gozar de ese momento de vida que tiene, porque es un momento de conciencia, donde está vivo, digamos, está consciente, va a poder morir, va a ser dolor absoluto, ¿sí? Cuando vemos este tipo de castigos y cómo, digamos, hay una explicación y cómo se le muestra al ser humano y se le da a entender lo que va a sufrir, uno dice, pero ¿dónde está la misericordia de Dios? ¿Cómo puede ser que Dios va a castigar así? Pero la realidad es que
el mismo castigo es una misericordia, lo hemos explicado muchas veces. Es una misericordia porque la persona que necesita ser introducida en este castigo es porque no hay otra vía para que reconozca la grandeza de Dios y para que reconozca que en la palabra de Dios había una verdad. O sea, seguían oprimiendo, seguían amasando riquezas y matando inocentes y arruinándole la vida a la gente. Estos castigos son para los grandes opresores y los grandes pecadores del hombre. Entonces, una persona de esa manera, que llega a un takabbur tan grande, a una, digamos, vanagloria tan grande, no reconoce a Dios ni en el Barzakh, ni en el Yom Kiyam. Pasó por todas las pruebas y la persona sigue en su vanagloria y entonces tiene que sufrir ese castigo. Y además, hay justicia también para todos aquellos que vivieron infortunios e injusticias a manos de esas personas en el dunya. Es una misericordia también para esas. Muy bien. Por esa cuestión también dice que luego no va ni vivir ni morir, porque va a ser un castigo constante. Muy bien. Y ahora vamos a entrar en una parte muy linda que dice قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Ahí termina la sura y lo que dice es que قد أفلح من تزكى. Esta parte es muy linda. Bienaventurado quien la purifique. Todo lo que nosotros obtenemos del Sagrado Corán es un programa justamente para el tazkiya. ¿Qué es el tazkiya? Es la purificación del alma, la purificación de los pensamientos, la purificación de los actos. Entonces, bienaventurado quien observe el programa de Dios, quien observe el programa construido y el programa preparado por Allah subhanahu wa ta'ala para que lleguemos al kamal y al sa'ada, para que lleguemos a la perfección y a la felicidad absoluta en el paraíso. Este Corán maravilloso es un programa perfecto en donde todo lo lícito y todo lo ilícito, todo lo bueno y todo lo malo está claro y se le muestra al ser humano justamente con un objetivo que es que lo observe para llegar a la purificación de todo lo que va a hacer, lo que va a pensar, lo que va a creer. Entonces, esta cuestión de la purificación, esta cuestión del embellecimiento de todo, tiene pasos a seguir y nosotros tenemos que observarlos e ir paso por paso. Y lo primero que debemos purificar es nuestra alma, nuestro corazón, principalmente del shirk. Quitar de nuestro corazón todo lo que no sea Allah, quitar de nuestro corazón todo lo que no sea Dios, amar por Dios, odiar incluso por Dios, porque en el Islam tenemos eso también. Odiar la injusticia, odiar a los opresores, amar a los oprimidos, amar a los justos, amar la justicia, amar la verdad, amar la bondad. Purificar el alma de todo aquello que no sea Dios. Y cuando decimos de todo aquello que no sea Dios, también de todos los vicios que puede tener nuestro comportamiento, de todas las malas acciones. Y bueno, de la única forma es purificando este corazón, que el corazón diga la ilaha illallah. Este término que utiliza aquí, la zakka, que la purifique, como dijimos, el tazkiya, esta purificación, es la purificación digamos, de todos nuestros pensamientos, actos, etc.
nos suena una palabra que es el zakat, por ejemplo. El zakat viene de ahí. El zakat lo que hace es purificar los bienes. Entonces, la persona, por ejemplo, en el mes de Ramadán, que ya nos estamos acercando dentro de unos 20 días más o menos, mes de Ramadán, la persona purifica su cuerpo, purifica su estómago, pero también purifica su vista, su lengua, purifica sus miembros y sobre todo también purifica también su dinero, pagando el zakat del fitr. Todo esto es una forma de purificarse y aquí tenemos dichos que aseveran que, bueno, que una forma muy importante de purificarse es la cuestión de observar correctamente el ayuno de Ramadán desde que empieza, desde que comienza en la primera noche de Ramadán hasta el día del Eid. ¿Por qué? Porque el día del Eid, que es el día que se paga el zakat, se culmina con todo ese programa del mes de Ramadán. Y esto también tiene que ver con el tazkiyah. Muy bien. Es una forma de purificar los bienes, también como las personas que tienen bienes más importantes y van a pagar el zakat o el khums. Eso en cuanto a las cuestiones materiales. Bueno, entonces el musulmán primero, como dijimos, debe purificar sus creencias, debe purificar su corazón del shirk. Segundo, obtener un conocimiento pleno de Dios y de los atributos de Dios, conocerlos, conocer la esencia divina. Y luego, una vez que ya la persona conoce la esencia divina, debe someterse a Dios y purificarse mediante las partes prácticas, es decir, la ibada. Debe comenzar con la ibada, que también es una forma de purificarse, con el rezo, con el ayuno, etc. Y así va educando su alma y así va educando su conducta. Muy bien. Pero aquí, después de enseñarnos esto, va a traer otra ley ya, que la estoy buscando en árabe para leerla, porque no llego a leer lo que está en la pantalla acá. Dice, bueno, Wadakaras Marabihi Fasalla. Entonces acá lo que nos muestra es que hay una etapa en la que se recuerda el nombre de Dios, digamos, es la que se conocen los atributos de Dios, en la que se reconoce al Señor, Fasalla. Entonces, ¿qué hace? La persona se somete y comienza con la parte práctica del Islam. En esta ley, por ejemplo, dice Fasalla. Entonces reza la persona. Entonces va a mostrar estas etapas y después dice, ¿cómo está acá? Bal tu'thiruna al-hayat ad-dunya. Llegamos a esta ley que es Bal tu'thiruna al-hayat ad-dunya. ¿Qué es lo que hacen? Prefieren esta vida. Hay gente que no sabe hacer un buen comercio, digamos. O sea, prefieren esta vida en vez de la otra, entonces ponen todo su sacrificio en todo lo que da el dunya, en todo lo que da esta vida que es limitada, en todo, y se quedan con eso solo, simplemente. Es decir, no quieren. ¿Por qué lo pone después de estos 3 pasos, digamos, que el ser humano debe dar? Porque el ser humano, digamos, si va a purificar su corazón del shirk y va a observar la creencia en un solo Dios y va a someterse a Dios, va a tener que hacer una práctica y a través de esa práctica ir educándose hasta llegar al final de su vida. Pero quienes prefieren esta vida y no piensan en la ágila, en la otra vida, entonces van a seguir las pasiones y los instintos y
los deseos del ego y van a seguir, digamos, simplemente lo que tenemos en esta vida, que como dijimos y como siempre decimos, es muy limitado. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? En otras palabras, es que se aferran al dunya de una forma que se olvidan del ákhira. Porque el ser humano en esencia conoce lo que hay en el otro mundo. El ser humano en esencia conoce la vida paradisíaca, conoce, digamos, la infinitud de Dios, pero se enceguece con las cosas que ve en este mundo, con los espejitos de colores que tiene este mundo, entonces se olvida completamente de aquello. Y al olvidarse de aquello, lo que está haciendo es un mal comercio. ¿Por qué? Porque Dios nos pide un sacrificio. ¿Cuántos años? 70 años, 80 años vamos a vivir aquí. Desde la edad donde tenemos que empezar a practicar, digamos, desde la edad de taklif hasta que nos morimos, ¿cuánto puede pasar? 65 años, 70 años. En donde uno va a seguir un programa que además es un programa que es beneficioso para nuestra vida, es beneficioso en todo sentido, para nuestra vida espiritual, para nuestra vida material, para nuestro físico, para todo, para nuestra salud mental. Y bueno, implica algunos sacrificios, algunos trabajos, algunas cosas que hay que hacer. Rezar, ayunar, pagar el zakat, pagar el hom, como decíamos recién, ordenar el bien, prohibir el mal, esforzarse por hacer el hajj, apartarse de lo ilícito, observar lo obligatorio. Digamos, y siguiendo ese programa la persona va a tener la otra vida y va a vivir una buena vida en esta vida y va a tener una muy buena vida en la vida eterna. Entonces, fíjense, nos cambia, digo, 65, 70 años de esfuerzo por la eternidad. El que quiera hablar en términos materiales es un negocio muy bueno el que le propone al ser humano. Sin embargo, hay algunos que no, que como en otra parte del Corán dice, venden esta vida por la otra vida. La cambia. Qué mal comercio, ¿no? Suratul Baqara dice. Entonces, hacen mal comercio algunos seres humanos y prefieren la vida de hacer los pecados, sin saber, además, que cada pecado que hace, cada acción que va en contra de lo que Dios quiere para nosotros, en realidad va en contra nuestra, no en contra de Dios. Muy bien. Entonces acá le recuerda al ser humano que la otra vida, ¿sí?, es mejor y más duradera, o es para siempre, permanece. Wal akhiratu khayrun wa abqa, ¿sí? Y el akhira, la otra vida, khayrun es mejor, wa abqa, permanece, es para siempre. Entonces, como dijimos, si el ser humano realmente tuviese el conocimiento pleno y aceptara y tuviera la certeza, el yaqín de la otra vida, entonces jamás se desviaría en esta vida. El tema es que todavía no corregimos nuestra creencia. Tenemos que reflexionar más a través de la lógica para entender que esto es un programa que debemos seguir y observar por nuestro bien como seres humanos. Es asombroso ver que otras formas de vida solamente obedecen a Dios y nosotros que tenemos la capacidad de pensar nos terminamos desviando. Las células hacen su trabajo, las plantas hacen su trabajo, los microbios hacen su trabajo, las bacterias, los virus, todos hacen su trabajo y obedecen una orden. Nosotros que tenemos el ángel, que tenemos el intelecto, somos los que más nos desviamos. Entonces, aquí nos recuerda eso, ¿no? Recuerda que el ágira es Jairun wa Abqa. Si pensáramos un poquito en esto,
realmente no haríamos las cosas que hacemos a veces. Y no por miedo a que el ágira sea en el Nar al-Kubra, no por el miedo al castigo del infierno, sino por la grandeza de Allah y la generosidad de estar ofreciéndonos a cambio de esta guía que debemos seguir una eternidad en la que Dios le asegura al hombre que si llega al nivel más alto es para el que Dios fue, digamos, creador del hombre, para lo que el mismo ser humano fue creado, que para llegar a lo más alto, entonces Dios comparte toda su grandeza y sus capacidades con el ser humano. Saben que la persona cuando se purifica y llega a la perfección, o sea, llega a los grados más altos del paraíso, la persona se convierte en algo similar a Allah, con la única diferencia. Allah tiene muchos atributos, ¿no? Allah creó la esencia humana para que sea como Él, como Allah, con excepción de dos cosas que es imposible que seamos como Allah. La primera es que fuimos creados y tenemos un principio, y la segunda, que nosotros jamás podríamos ser independientes como Allah. Siempre vamos a depender de Allah. Nuestra existencia depende de Allah. Sin embargo, todos los otros atributos, Dios los comparte con ese hombre perfecto que llegó a la perfección. ¿Y dónde es el campo de entrenamiento y de pruebas para llegar a ese grado? El dunya, este mundo. Y el ájira es Khairun wa abqa. Es mejor y para siempre y permanente. Muy bien. Entonces, Allah nos recuerda también que esto mismo que nos está diciendo, ya lo dijo anteriormente. Inna hadha la fi suhufil ula. Por cierto que esto ya estaba en los libros anteriores. Suhufi Ibrahim wa Musa, en los libros de Moisés, de Ibrahim y de Moisés, o de Abraham y de Moisés. Suhuf es el plural de sahifa, que significa una página o una tabla, o puede ser también una hoja. Es decir, cuando es suhuf, es un compendio de hojas o un libro. Y en estos versículos, lo que está hablando, lo que está diciendo, lo que nos está mostrando, es que esto que dijo, por eso dice inna hada, por cierto que esto, todo esto que se ha nombrado, no solamente la cuestión del paraíso y del infierno, sino la cuestión de la purificación, la cuestión de la práctica, pasalla, como dice la oración, etcétera, etcétera, ya fue nombrada, ya fue enseñada y ya fueron educados los seres humanos anteriormente con esto. Y entonces pone como ejemplo Suhufi Ibrahima wa Musa. Este Suhuf, estas páginas son los libros revelados anteriormente, las escrituras que han sido reveladas a los profetas anteriores. Entonces, aquí cita un hadith que dice que Abu Dhar al-Ghifari, el compañero del profeta, preguntó cuántos fueron los profetas enviados por Allah y cuántos de ellos fueron mursalín, fueron portadores de una risala, de un mensaje, digamos, de un libro. Entonces, el profeta le respondió 313 recibieron la revelación. ¿Saben la diferencia entre Nabi y Rasul? Nabi, o sea, el que es Rasul es Nabita. Nabi quiere decir profeta, Rasul es mensajero, que trae un mensaje, que trae un libro, una legislación. Entonces, como dicen muchas de las narraciones, 124.000 de los anbiya, de los profetas. Pero de ellos, acá en este hadith por lo menos,
313 eran mensajes, eran mursalín. Muy bien. Entonces pregunta, ¿y cuántos de ellos eran árabes? Dice 4. Hud, Saleh, Shuaib y el profeta Muhammad. Entonces Abu Zar dice, ¿y cuántos libros reveló el Altísimo? Dice 104 en total. 10 le fueron revelados a Adán, 50 a Set, 30 a Idris, 10 a Abraham, y también reveló el Altísimo la Torá, el Evangelio, los Salmos y el Corán. Entonces, este Suhfil Ula serían los libros revelados a Moisés, por ejemplo, y a Abraham. Y Suhfil Ukhra, los libros revelados últimos, son el Injil y el Corán. ¿Sí? Tenemos entonces los Suhfil Ula que nombra acá, como los libros revelados a los profetas anteriores, como es el caso de Abraham, alayhi salam, de Moisés, y bueno, tenemos también otras revelaciones que quizás no conocemos, y Suhufil Ukhra, las últimas revelaciones, que son lo que fue revelado a Jesús y a Muhammad alayhi salatu wassalam. Muy bien. Entonces, de esta ley ya lo que podemos sacar en limpio y de esta última parte es que el ser humano realmente debe prepararse para el otro mundo. El ser humano debe concientizarse de que el otro mundo es el real, es el más duradero, como dice acá, o el permanente. Abqa quiere decir, de baqa es el, como se dice esto, superlativo. Es decir, algo que es baqa quiere decir que permanece. Abqa es lo que más permanece, digamos. Es algo que va a quedar para siempre. Entonces, el otro mundo es el real, que va a permanecer para siempre. Y que si nosotros realmente seguimos este programa de vida, si nosotros como seres humanos nos abstenemos de aquello que Dios prohibió, teniendo este conocimiento y esta conciencia de que como Allah es el creador de todos nosotros y de todo lo que hay en el universo, Allah subhanahu wa ta'ala conoce lo que creó. Por lo tanto, cuando está prohibiendo algo, no lo está prohibiendo por un mero capricho para molestarnos a los seres humanos y que, no sé, por ejemplo, no tomen vino. ¿Por qué? Porque se me ocurre a mí. No. Allah subhanahu wa ta'ala, las cosas que nos prohíbe son porque son dañinas para nosotros y Él lo conoce mejor que nadie. Justamente porque Él nos creó. Muchas veces pensamos en Allah y lo vemos como algunos dicen allá arriba. Allah está en todas partes, se observa todo. Pero la realidad es que Allah es el creador. Entonces nosotros a nosotros mismos deberíamos vernos como una creación que no es independiente, que depende de su creador y que su creador la conoce perfectamente. Por lo tanto, en el programa que Dios nos pone, no hay ningún tipo de falla, ni de opresión, ni de molestia para el ser humano. Todo lo contrario, es para el bien de nosotros. Es como cuando nosotros, que somos grandes y tenemos hijos, le decimos a nuestro hijo, mira, abrigate, te vas a enfermar, estudiá, hacé la tarea. Sí, quizá el chico dice, no quiero, ahora no, quiero ir a jugar, quiero hacer otra cosa. Pero si nosotros lo dejamos al chico, digamos, hacer lo que le nace de sus deseos, entonces seguramente no va a poder estudiar, no va a poder convertirse en una persona con inteligencia, digamos, con un grado de estudio que lo vaya a ayudar el día de mañana a trabajar, etc. Allah subhanahu wa ta'ala de la misma forma nos protege a nosotros para que nosotros podamos ingresar al paraíso. Por eso, los lugares de los que el Corán habla, cuando hace referencia al infierno, por ejemplo, en esta sura cuando nombra al Nar al-Kubra,
y nos muestra lo doloroso que es, a tal punto que ni vamos a vivir ni vamos a morir, vamos a estar en un dolor constante. Es como cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, te vas a enfermar, te vas a resfriar, te va a agarrar una gripe que después vas a ver cómo te va a doler, cómo te va a venir la fiebre. Pero nosotros no queremos que nuestros hijos tengan fiebre y sufran para que aprendan. Pero es una consecuencia, va a pasar. Allah subhanahu wa ta'ala de la misma forma no quiere que nosotros estemos en un lugar como este. Por eso nos demuestra y nos advierte sobre esos lugares, para que tomamos conciencia. Y tenemos que estar despiertos y ser conscientes. Y el único que puede estar despierto y consciente ante una advertencia de Allah es el hombre humilde. Por eso el hombre, cuando no tiene humildad, cuando tiene la enfermedad de takabbur, entonces no puede ver siquiera sus mismos errores, sus mismos defectos, cree que todo lo que está haciendo lo hace bien, sigue adelante con su vida y esa vida no lo va a llevar a buen fin, no lo va a llevar a buen puerto. Incluso en esta misma vida se ve también el castigo y se ve también las consecuencias de los actos. Hermanos, todo lo que vamos a encontrar siempre en el Corán es para nuestro beneficio y es para nuestra guía. Y si nosotros tomamos el Corán en serio como una guía para nuestra vida, no hay forma de fracasar en el mundo. No hay forma. Si tomamos el Corán y cada ley del Corán como una enseñanza para el beneficio nuestro, entonces no hay manera de fracasar. Estamos con Dios y estamos en el camino. Estar en el camino de Dios, en el camino del Corán, en el camino del profeta. Se acerca el mes de Ramadán dentro de poco. Bueno, tenemos primero el nacimiento de Imam al-Mahdi, Ajallah Ta'ala para Shaw Sharif, y luego va terminando el mes de Sha'ban y tenemos que prepararnos para el mes de Ramadán. Tenemos que prepararnos no solamente para hacer un buen ayuno, que no sea nada más que pasar hambre y sed, sino que sea de reflexión, y es Rabiul Qur'an, no se olviden de esto. Ramadán es la primavera del Corán. Tenemos que tener más vínculo con el Corán, con la lectura del Corán, con la reflexión de las aleyas, con el estudio del Corán, en este mes bendito, inshallah, para culminar en las noches del Qadr y estar fuertes y saber lo que pedir para el próximo año. Y digamos, toda esta preparación tiene que ser por y para el perfeccionamiento de nosotros mismos en nuestro camino que estamos transitando hasta, inshallah, que nos llegue el momento de la muerte, que nos vayamos de este mundo y que podamos salir de este mundo por la puerta grande como creyentes, inshallah. No pensemos tanto en el dunya, pensemos más en el ákhira, concentremos en todos nuestros pensamientos y en nuestros esfuerzos en el ákhira, sin olvidarse de este mundo, por supuesto, en este mundo que es material y que necesitamos las cosas materiales también, porque incluso tiene que ver con lo espiritual. Si uno se olvida de este mundo por completo y se va a olvidar de sus obligaciones económicas para con su familia, etcétera, entonces va a arruinar su vida. Uno debe ocuparse de esas cosas, pero hacerlo todo por y para Dios. Busquemos, inshallah, no sé si se escucha, ahí pasa un avión haciendo publicidad, pero no sé si se escucha bien mi voz, pero bueno, la cuestión es que, queridos hermanos, hay que preocuparse por la otra. Nos olvidamos de nuestra vida. Por eso el Corán siempre está hablando del dunya y del ákhira, del dunya y del ákhira. Porque el ser humano, el insan, justamente quiere decir que se olvida. Y Allah está constantemente recordando. Inshallah que la reflexión y estos días benditos que se acercan de este mes de Sha'ban y el mes de Ramadán nos acerquen más a Dios y a la reflexión de las cuestiones que tienen que ver con Dios y que mejoremos nuestra relación con Dios, inshallah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.